Continuamos conversando con el doctor Milton Flores, psiquiatra, quien es parte del movimiento Triagrama. Doctor, para que nos pueda usted contar bien, para que la gente se entere bien del trabajo que ustedes realizan, porque uno dice, bueno, sí, trabajan con la marihuana, como una forma de generar, de llegar a cierto estado, expansión, que usted lo ha señalado en gran parte del primer bloque, pero cuéntenos, ¿en qué consisten esas terapias? ¿Cómo se trabaja con la gente en base a esta sustancia? Mira, hay un aspecto porque hay distintos planos, distintos niveles donde se puede responder tu pregunta, pero teniendo presente que nosotros en este minuto estamos trabajando con el paciente país, ese es nuestro paciente. Yeah. Hemos usado la cannabis para ir desarrollando la relación que la sociedad tiene con esta planta. Partimos de un punto lleno de prejuicios, donde la comprensión que se tenía respecto a las posibilidades de la planta eran una planta mala, una planta... ¿no? Y nosotros hemos ido entregando antecedentes que han permitido desplazar la comprensión de las personas de un estado de prejuicio a un estado menos prejuicioso. Hace pocos años atrás se hablaba del marihuanero de la esquina todavía. Correcto, y en este minuto se habla del uso medicinal, o sea, nosotros hemos logrado, usando la planta, la cannabis como una herramienta evolutiva, promover un salto cualitativo en el grado de madurez de las personas. Han saltado del prejuicio a un grado más objetivo de análisis, ¿no? Que les ha permitido reconocer que la planta no es ni buena ni mala, sino que la planta es la planta y que aquí el uso es el que hace lo conducente o no de la planta. ¿Y qué elemento es particularmente el que se trabaja en ese aspecto, doctor? ¿Se trabaja lo que se sienta al fumar la planta? ¿Se trabaja el concepto de comunión que tiene el fumarla? ¿Cuáles son los aspectos que se trabajan en la terapia que usted realiza con la gente? Como digo, nosotros no estamos en este minuto clínicamente haciéndonos cargo, ni nunca hemos usado la cannabis para respetar el escenario jurídico, como salvo cuando la persona ha tenido incorporado en su cultura el empleo de la cannabis. Situación en la cual nosotros hemos entregado elementos para que las personas aprendan a sacarle más beneficio a la planta. La planta es una planta enteógena, que tiene una potencialidad. Enteógeno significa que permite conectarse con lo divino que cada uno tiene. Eso es lo que significa enteógeno, ¿no? Entonces, esta planta lo que hace, como otras, modifica la percepción, expande la conciencia y permite incluir información más sutil al registro natural. Por esa vía, el ser humano recrea principios, empieza a darse cuenta que la existencia es efectivamente sutil y material, empieza a haber una recreación de la comprensión de la realidad, del contacto que tiene la persona con la realidad, interna y externa. Ese efecto es a lo que uno apunta cuando dice tiene una influencia espiritual, o sea, permite recuperar contacto con planos de realidad espirituales en la conciencia, que son naturales, que son fisiológicos, pero que por el estado de evolución de la percepción habitualmente el ser humano no los incluye, posponiendo el aquilatamiento de un capital que la creación nos entrega a nosotros para poder mejor resolver el desafío de la existencia. ¿Y por eso se denuncia al Estado chileno, por no permitir que el ser humano llegue justamente a esa expansión de la que ustedes hablan? Al Estado chileno se lo denuncia por la descalificación esencial, por el desconocimiento que sus acciones reflejan respecto a una noción consagrada en el derecho para la realidad de lo humano, trayendo como consecuencia a eso todo un desequilibrio. Se supone que el Estado está concebido para atender lo fundamental de la vida humana, y sucede que lo fundamental de la vida humana, que está establecido en los principios de los tratados internacionales, donde hablan de que lo fundamental radica, la dignidad del ser humano está en lo espiritual. El Estado chileno no se está haciendo cargo del bien común, superior, sutil, que las intenciones jurídicas establecen. Por eso nosotros estamos denunciando al Estado, para que simultáneamente el Estado genere respuestas como lo que está empezando a brotar desde el Poder Legislativo, que son estos proyectos, ¿cierto?, que están empezando a propósito de la cannabis, para despenalizar el autocultivo, reconocer el uso sacramental. O sea, se reconocen estos proyectos que hay chilenos que para cultivar su espiritualidad usan esta planta, y que por lo tanto eso determina que esa práctica queda dentro de los espacios de soberanía y de autonomía que el ciudadano tiene para cultivar su identidad esencial.
ese desconocimiento, esa falta de cultivo de lo espiritual es lo que está a la base de los problemas de educación, de salud, de problemas de integración con los mapuches, problemas de seguridad. O sea, hay una serie de elementos que se trastocan cuando el Estado genera violencia. Porque el Estado hoy día y la cultura genera violencia cuando rechaza ese plano esencial de la vida humana. A todos los seres humanos los obliga a desconocer esta esencialidad. Porque la cultura en lo cotidiano no la promueve, no la intenciona. Entonces hay una violencia, la gente está violentada, se les obliga a participar de un proyecto cultural para la persona humana que no tiene que ver con la comprensión fundamental de la fisiología del ser humano. O sea, se está produciendo una situación en donde la rebelión está a porta, o sea, los estudiantes, hay manifestaciones de que el sistema tiene que transformarse profundamente. No estamos contentos con las pseudo transformaciones que se están proponiendo. Falta todavía que se incluya una noción científica de lo que es la realidad, toda la parte sutil, la parte espiritual, jurídica que consagra el derecho. Entonces, por eso nosotros estamos diciendo, mire, si el Estado no cambia paradigma, las cosas cosméticamente podrán ser distintas, pero fundamentalmente van a seguir siendo las mismas. Ahora usted dice, doctor, aquí se ha incluido a parlamentarios que están presentando algunas alternativas. Sin embargo, usted tuvo que hacer una huelga de hambre hace un tiempo atrás, Sí. porque justamente los parlamentarios no estaban. Pero mira, Había mucho golpecito en la espalda, había mucha promesa, mucho, tal como lo decíamos, mucho eslogan, pero poco de sustento. bueno, como aquí los protagonistas, entre comillas, los responsables, digamos, mejor, somos nosotros. Somos los profesionales, un equipo asociado con otras fuerzas que están también impregnándose de esta comprensión de manera paulatina. Y llegó un minuto en que nosotros vimos que efectivamente, tanto en las filas nuestras como en el resto de la comunidad de los parlamentarios, empezó a instalarse la tibieza. O sea, las condiciones para nunca hacer nada y hacer muchos como si hiciéramos algo sin hacerlo. Y en ese minuto se requirió una dosis de consecuencia superior. Vimos que el ayuno era una oportunidad, porque el ayuno significa alinear la materia, poner el cuerpo en condiciones para favorecer la realización espiritual. Para eso siempre ha sido el ayuno, a diferencia de la huelga de hambre, cuando se hace en el contexto de un trabajo espiritual. Entonces aquí lo que hicimos fue hacer un despliegue radical de derechos fundamentales. Cuando yo tengo libertad para desplegar mi identidad esencial y yo ordeno mi materia, yo estoy haciendo uso de las atribuciones que tengo como ciudadano para cultivar mi espíritu. Ese despliegue radical, de mayor consecuencia, le puso una cuota de exigencia al proceso que promovió que los diputados salieran a respaldar el ayuno, que los senadores salieran a respaldar el ayuno, que la presidenta del Senado saliera a respaldar también mi ayuno, que firmaran la petición de la Comisión Interamericana para que acelere la notificación del Estado chileno de esta denuncia. O sea, 3 proyectos de ley, uno de la presidenta del Senado, otro de Amplitud, otro de 10 diputados, que había más por firmar, pero que los proyectos solamente basta con 10 firmas. O sea, se ha producido por ese lado en el Poder Legislativo una tremenda apertura, una remoción, porque hemos planteado un tema transversal. La UDI y los comunistas, por poner los extremos de los que están ahí representados, el Partido Liberal, ecologista, humanista. Aquí el tema es un metaajuste. La CANADI ha permitido poner el tema de la espiritualidad, de la falta de inclusión de una dimensión de la vida humana en el quehacer del Estado. ¿Y cuáles de los proyectos que ya están propuestos se acerca más al trabajo que ustedes han venido realizando, doctor? Estos últimos 3, que son recientes, participan de reconocimiento al uso sacramental. O sea, se reconoce que hay un uso para trabajo espiritual, para rituales, de cultivo, de lo sagrado, los 3. Interesantes los 3. Sin embargo, a la hora de operativizar, allí hay algunas señales de debilidad. O sea, cuando había que hacer, entonces lo vamos a hacer de esta manera, ahí volvieron y renegaron algunos de que cuando hablamos de espiritualidad, inmediatamente implica que lo que se busca es perseguir conducta inadecuada. No la tenencia de planta por sí sola, no habla de conducta inadecuada. Y el último proyecto, el de Amplitud y el de Robles, Milosevic y los demás, los 2 reconocen que aquí se trata de perseguir el tráfico, no la tenencia. O sea, lo que se hace con la planta. Lo que usted plantea es la tendencia
ilimitada, necesaria de lo que se quiera tener? Para tratar de zanjar, porque en uno de los proyectos, en todos nosotros hemos estado un poco cercanos, participando, colaborando, haciendo el aporte, digamos, lo que nos parece conducente. Y en el último proyecto, en vez de planta, se propone que la ciudadanía responsable, que está disponible para usar planta, emita una declaración notarial. Uno diga, mire, yo voy a hacer tal cosa, voy a plantar tanto para tener tantas plantas, y que eso, reconociéndose como una obligación ciudadana, para integrar el momento donde no todo el mundo está seguro que eso es lo que hay que hacer, que aparezcan manifestaciones de responsabilidad ciudadana, de deber ciudadano, para decir, mire, yo quiero hacer esto con tantas plantas. El fin es medicinal, sacramental o espiritual, y que eso neutralice la necesidad de poner cantidad de plantas. Cosa que la autoridad, cuando tenga sospechas de que haya narcotráfico, pida esta formalidad que los que en este minuto estamos queriendo asumir responsablemente el empleo de planta, podamos decir, mire, nosotros somos transparentes, aquí está, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos acá. ¿Usted está de acuerdo entonces no es para pedir permiso? En que se hagan fiscalizaciones permanentes para evitar de que alguien pueda malutilizar también esa vía. Yo estoy de acuerdo con que las personas que van a usar planta informen que lo van a usar, no para pedir permiso, pero sí para informar, ¿no? Me parece que eso podría ser una buena cosa, y eso está recogido en el proyecto de Robles, en el último, que es donde más se ha trabajado, pero el de amplitud también está bien limpio, y el de la senadora Allende también tiene cosas muy interesantes, pero falta el trabajo para que no se caiga en la incoherencia entre la declaración fundamental y la cristalización última de lo legislativo. En este momento debe haber gente que lo está mirando a usted, doctor, y debe decir, bueno, ¿y dónde quedan todo esto que a nosotros nos han enseñado por tanto tiempo? Aquellos efectos negativos que tiene la marihuana en memoria a corto plazo, el THC y los problemas cerebrales. Mucha gente está preguntando, ¿dónde queda eso? Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque se trata de un cambio de modelo. Estamos en este momento en un periodo de transición donde estamos cambiando de un modelo a otro modelo. Estamos cambiando paradigma. Significa que estamos pasando de un modelo donde la realidad es solamente material a otro modelo donde hay materialidad y espiritualidad. Cuando se cruza ese límite y se salta a un plano de integración superior, uno se da cuenta que el papel que uno cumple, o sea, la intención para un ser humano que se desprende del modelo materialista, es productivo, uno vive para trabajar, vive para puro trabajar. Entonces en ese minuto se prioriza la formación cognitiva e intelectual. La cannabis, ¿qué es lo que hace? Produce una redistribución de la sangre hacia núcleos que tienen más interés por la conciencia en el momento. O sea, para realizar el contacto acá. Salen, no se interesan mucho por las funciones más cognitivas, más simbólicas. El Ritalin hace lo contrario. El Ritalin lleva la sangre hacia lo cognitivo para desconectar un poco a los niños en su encuentro con la realidad. Los niños que nacen expandidos, hoy día con el Ritalin el sistema educativo los norma hacia abajo, bloquea la apertura espontánea y los convierte en simbólicos, en interés hacia lo simbólico. Cuando uno analiza desde un modelo o de otro modelo lo que pasa con la cannabis, que la persona se desentiende de registro teórico, intelectual del momento y da prioridad al contacto más sensual con la realidad en ese minuto, claro, los que están interesados en que uno se mantenga produciendo no pueden ver y piensan que eso está malo y que eso es un efecto secundario. Pero el que anda buscando recrear su contacto con la realidad valora la transición y bienvenida a la confusión en el intelecto y abramos la conciencia para recibir material orgánico, vivo, de otra categoría en la conciencia como principio. ¿Y no genera ningún efecto a corto, mediano o largo plazo la utilización permanente de cannabis? Depende del uso. Si el uso es inconducente, si el uso es para evadirse la realidad, como también puede hacerse, evidentemente el efecto secundario más desagradable es la debilidad que empieza a perpetuar ese sujeto por no enfrentar la realidad. Porque el contacto con la realidad y la fricción en ese encuentro con la realidad es lo que le curte la voluntad a uno y el espíritu, y lo hace salir victorioso en los desafíos que uno va teniendo. Pero si uno evade permanentemente de la realidad, se convierte en alguien débil, frágil, adicto, dependiente, con poca autonomía.
Entonces, y ese es el daño más grande y que tiene que ver con no saber usar adecuadamente, con responsabilidad y con conocimiento, una sustancia que tiene los efectos que tiene la planta. ¿Y cómo genera entonces el Estado esta nueva apertura que ustedes están planteando desde un punto de vista legislativo, educacional, sanitario, también en esa línea, en la línea de la educación, en la línea del trabajo espiritual del cual usted habla, doctor? ¿Le corresponde al Estado también realizar ese trabajo? O sea, al Estado le corresponde procurar desplegar su contrato, su compromiso que tiene contraído con la ciudadanía, y para eso el Estado tendría en todos los poderes hacerse cargo de los compromisos con la relación espiritual del ciudadano. Eso debería ser. ¿Cómo traducir eso? ¿Cómo se reflejaría efectivamente en educación? Tal cual como ya se ha realizado. Incluso Sfeir proponía actividades contemplativas en la misma línea de Bután, donde hay actividades contemplativas de manera sistemática y continua en toda la gestión, el momento del servicio público. O sea, el Estado tendría que hacer eso, tendría que ver cómo organiza en salud, por ejemplo. Nosotros tenemos primores ya de realización. En la Comuna del Bosque, Santiago, hay iniciativas sanitarias que se están desprendiendo de una comprensión espiritualizada de la vida humana, y están desarrollando acciones directas con personal a tercera edad, que es donde el capital espiritual está latente, nunca se ha tocado, y el capital material ya evidentemente tiene que recrear su aporte. Y se están haciendo ya actividades con tercera edad, donde se parte de la posibilidad de entrar en contacto más consciente en cada momento, como este momento. Uno puede proponer un llamado a estar más consciente a las personas, incluso por televisión o por escrito, y como despertar un poco más a cada ciudadano. Eso se está intencionando a través de técnicas en el contexto de salud en algunas comunas de Santiago. O sea, están en realización ya. ¿Y eso debería estar ya también incorporado a su juicio de forma más permanente, más general por parte del propio ministerio, por ejemplo? Correcto. Todas las actividades de promoción de salud, por ejemplo, tendrían que buscar la participación consciente del ciudadano en su existencia, recreando el protagonismo y empoderándolo de él para estar más perceptivo, más supervisando el desarrollo de la experiencia del cuerpo en la existencia. Eso es perfectamente accesible, es barato, es promoción de salud. El deporte también podría ser una estrategia para poder incorporar este cultivo de metacompetencias, como se llama en la Universidad de la Frontera. Hablaban de cultivar metacompetencias en algunos proyectos de capacitación a responsables del Sename. O sea, no es algo que estemos inventando, como digo, está en la ley, está en la experiencia académica, está en la ciencia, está en la sabiduría ancestral y está en la experiencia que como profesional uno va teniendo y que la gente que consume cannabis también tiene. O sea, se expande, se recrea el contacto. Son fundamentos que han estado integrándose y que han estado sosteniendo el proceso que se ha podido observar en Chile estos últimos años. Aquí hay varios usos. Tenemos el uso recreacional, al cual acceden esencialmente los jóvenes a conocerla, a conocer esta sustancia. Está también este uso que están realizando ustedes, que tiene incorporado un plano espiritual muy fuerte. Y está también el uso medicinal. Entonces, usted lo señalaba, el trabajo esencialmente con adultos mayores. Hasta hace muy poco en Chile había gente que se moría esperando justamente que el Ministerio de Salud permitiese el ingreso de medicamentos a base de cannabis. Hay un caso justamente donde se señaló, ocurrió esta situación. ¿Eso ya ha cambiado, doctor? ¿Hay una apertura mayor en ese aspecto? Hoy día Chile cambió respecto, por último, de este punto de vista medicinal de la cannabis. Mira, estamos en pañales recién. Con certeza, el que el ISP haya incorporado al arsenal terapéutico deja a Chile convertido en un país que autorizó el uso medicinal. Pero el uso medicinal, la comprensión que se tiene del uso medicinal es muy limitada todavía. Porque hoy día medicinal, cuando uno asume una condición espiritualizada del ser humano, lo medicinal incluye las acciones que uno va a realizar sobre la dimensión espiritual del ciudadano, porque es parte de la fisiología que uno tiene que procurar equilibrar, ¿no?
Entonces lo medicinal hoy día, lo terapéutico, incluye la armonía de lo espiritual. Cuando la planta se usa, lo que se hace es como que se actualiza una órbita de la existencia del ciudadano, se enriquece el sistema completo y por esa vía se obtienen los resultados a nivel de síntomas como el dolor o molestia. O sea, el efecto que tiene hoy día todavía se intenta explicar básicamente a través del análisis de lo material, pero estamos nosotros partiendo que un cambio de paradigma implica la inclusión de la dimensión sutil, transmaterial de la existencia, que también es parte de la biología, que también es parte de la fisiología y que es donde ocurren muchas veces los fenómenos que se manifiestan en el plano material. Por lo tanto, está todo eso en recreación, está todo eso reconstruyéndose en este estado de transición de un modelo a otro modelo. Vamos a ver entonces en qué sigue esto, usted ya lo señala, en algunos aspectos estamos en pañales, pero por lo menos ya hay una dirección. Muchas gracias, doctor Milton Flores, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Ustedes lo vieron, Milton Flores, representante del equipo Triagrama esta noche acá en Frente Regional. ¿Quiere usted comentar esta entrevista por Twitter? #Frente Regional. Muy buenas noches, gracias por su sintonía.